¿Qué tal, compañeros? Esta es la parte 3 de la exposición de señales informativas y señales turísticas de servicio. En las señales informativas está el subtema de señales de información general, que son señales que proporcionan a los usuarios información sobre carácter geográfico y tamaño de la población. También indican nombre de obras importantes en la vialidad, límites políticos, ubicación de elementos de control como cabinas de cobro y puntos de inspección. Son señales bajas con la excepción de aquellas que son señales de rampas de emergencia para frenado, que pueden ser elevadas o bajas. La forma. Los tableros de las señales de información general serán rectangulares con ceja perimetral doblada de 2.5 centímetros con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas será de 6 centímetros, quedando el marco y el filete de 2 centímetros de ancho, con un radio interior para su curvatura de 2 centímetros. El tamaño. La altura de los tableros de las señales se ajustará a lo correspondiente en la tabla. La longitud del tablero se definirá en función del número de letras que contenga la leyenda. En casos en los que se requiera mejorar la visibilidad de la señal, la altura de los tableros puede ser mayor, previa a la aprobación de la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana. En el ámbito urbano se podrá utilizar el tamaño inmediato inferior únicamente cuando existan limitaciones de espacio para la colocación de señales. El tamaño. Para determinar la longitud de los tableros con base en el número de letras que contenga la leyenda y la altura de las letras mayúsculas y números contenidos en la señal, se tomará como guía las siguientes tablas, que son guía de la distribución de elementos de señales de información general y la tabla que es guía para la distribución de textos en las señales de información general. Ubicación de las señales. Longitudinalmente, las señales de información general se ubican en la medida de lo posible y en el punto al que se refiere la información de la leyenda o al principio del sitio que se desea indicar. Lateralmente, en carreteras, las señales se colocan en todos los casos de modo que la orilla interna del tablero quede a una distancia no menor de 0.50 metros a la proyección vertical del hombro de la carretera, ni mayor de 1.50 metros. Además de las señales que indiquen un punto de control, se colocan señales previas, preferentemente a 500 y 250 metros del lugar. En zonas urbanas, la distancia entre la orilla del tablero y la orilla de la banqueta será de 0.30 metros. En cuanto a la altura, en todas las carreteras, la parte inferior del tablero de señal quedará a 2.50 metros sobre el hombro de la carretera y en zonas urbanas a 2.50 metros sobre el nivel de la banqueta. El tablero de estas señales quedará siempre en posición vertical a 90 grados con respecto al eje de la calle o carretera. Contenido. En las señales de información general se transmitirá la información necesaria para el usuario mediante el uso de leyendas. Las leyendas tendrán como máximo 4 palabras o números por renglón y en ningún caso serán más de 2 renglones. Cuando la leyenda de la señal se distribuya en 2 renglones, la diferencia en el número de serie de la
de letras en el texto de cada renglón será de 1 como máximo. En casos específicos pueden variar para una mejor distribución siempre y cuando la señal no pierda su presentación y no se alteren las dimensiones del tablero. Cuando el texto de un renglón tenga menos letras que el texto del renglón que sirvió para dimensionar la longitud del tablero y se haya usado la máxima serie posible en su caso y aún así sobre espacio, el texto se escribirá centrado o repartido en la longitud del tablero. La separación entre las palabras del renglón más largo que rija en la determinación de la longitud del tablero será la mitad de la altura de las letras mayúsculas. En el caso del renglón contenga números y la separación entre estos y las palabras será igual a la altura de las letras mayúsculas. El color. El fondo de las señales de información general será color blanco reflejante y los caracteres y filetes serán de color negro. La señal de información general para rampas de emergencia para frenado será de color amarillo reflejante. Ambos colores deberán estar conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas en base a la siguiente tabla, y las películas reflejantes según su tipo tendrán coeficientes mínimos de reflexión inicial que se indican en las siguientes tablas. Señal de información general para rampas de emergencia para frenado. Se instalará una señal de información general a una distancia de al menos 500 metros de la rampa de emergencia para frenado, preferentemente en el sitio donde la raya guía hacia la rampa de emergencia para frenado cambia de carril de alta velocidad al de baja. En caso de que el tramo con pendiente descendiente de la carretera sea largo, se instalará otra señal igual a cuando menos 1000 metros de la primera. En carreteras de un carril por sentido de circulación, las señales de información general para rampas de emergencia serán bajas, mientras que en las carreteras con 2 o más carriles por sentido de circulación podrán ser bajas o elevadas en puentes, a criterio del proyectista tomando en cuenta el volumen de tránsito y la velocidad de operación. Si se opta por señales bajas y la carretera es de cuerpos separados, las señales se tendrán que instalar en ambos lados del arroyo vial. Uso de señales de información general. El lugar. Indica a los usuarios el nombre del poblado o lugar de interés al cual están llegando. Se identificarán ciudades, localidades con su número de habitantes, nombre de ríos, puertos orográficos con su altitud, delimitaciones geográficas y nombre de algunos otros puntos notables de la vialidad, como podemos observar en las imágenes. Nombre de obras. Informa a los usuarios el nombre de obras importantes por las que cruzan las carreteras o vialidad urbana, tales como puentes, presas, volados, canales, túneles, y se colocan al principio de la obra en ambos sentidos del tránsito. Como podemos observar en las imágenes, los números entre paréntesis a la derecha de la altura de la letra muestra el número de serie utilizado en el diseño de la leyenda. Límites políticos. Se utilizan en aquellos puntos de las carreteras o vialidades urbanas
donde se cruza un límite político, ya sea de estado, municipio, delegaciones o sectores. Constará de 2 renglones, de tal forma en que el renglón superior se coloque el nombre del estado, municipio o delegación que termina, y en el inferior del nombre del que principia se ubicará una señal por cada sentido de tránsito. En los límites políticos, la excepción a estos casos se dan en señales colocadas principalmente en los límites de la ciudad, con leyendas tales como la que se muestra en la imagen. Bienvenidos a la Ciudad de México, que es una señal que tiene la particularidad de que su longitud general corresponde en la mayoría de los casos al ancho total de la vialidad, colocándose en señal de tipo puente. A continuación, observamos ejemplos de señales de información general para área urbana, que son señales de control, que se emplean para indicar a los usuarios la proximidad de un sitio en donde se debe hacer un alto o un punto de control en las vialidades tales como caseta de cobro, inspección aduanal, forestal, militar y sanitaria. Se ubica una señal previa al lugar del alto a 150 metros o de preferencia 2 señales previas al lugar de control a 500 y 250 metros, indicando los tableros el tipo de inspección o control y la distancia a la que se encuentra, como podemos observarlos en las imágenes. El siguiente tema son señales turísticas y de servicio. Definición. Las señales turísticas y de servicio son tableros con pictogramas y leyendas que tienen por objeto informar a los usuarios la existencia de un servicio o de un lugar de interés turístico o recreativo. Se clasifican en señales turísticas y señales de servicio. Son señales bajas que pueden representarse solas o en conjuntos modulares que se fijan en postes y marcos. Se pueden utilizar también en las señales informativas de destino cuando la autoridad responsable de la carretera o vialidad urbana así lo autorice. Para indicar la presencia de sitios turísticos y de servicio en señales bajas o elevadas, las señales turísticas podrán contar con tableros de flechas complementarias o tableros adicionales con flechas o leyendas. Se privilegia el uso de pictogramas para indicar la ubicación de sitios de interés turístico. Por ello se utilizan las distintas dimensiones de tableros que se encuentran incluidos en el banco digital de señalización vial, que más adelante les presentará un compañero. La forma de los tableros. La forma de los tableros y de tableros de flechas complementarias son cuadradas y la forma de tableros adicionales son rectangulares. Los tableros de las señales turísticas y de servicio son de forma cuadrada con las esquinas redondeadas. Los tableros con dimensiones iguales o mayores a 71 por 71 centímetros tendrán ceja perimetral. Tableros de flechas complementarias. Tienen las mismas características del tablero, se utilizan cuando sea necesario indicar al usuario la dirección a seguir para llegar al sitio indicado en el tablero. Se usa un tablero de forma cuadrada con una flecha complementaria que se coloca según la composición del conjunto, ya que puede ser arriba, a un lado o abajo de la señal.
Flechas complementarias. Se utilizan para indicar la dirección a seguir para llegar al sitio turístico o servicio indicado en la señal, ya sean, como vemos en las imágenes, flechas horizontales, verticales o diagonales. Se pueden colocar arriba, abajo o a un lado de las señales. Los tableros adicionales sirven para indicar mediante una flecha horizontal la dirección del lugar indicado u otro mensaje que se requiera proporcionar al usuario, como horario, distancia al sitio indicado, el nombre del destino, entre otros. Son de forma rectangular, con su mayor dimensión de posición horizontal, con las esquinas redondeadas, el filete y en su caso la ceja perimetral deben ser igual a los del tablero. Su largo será el mismo del tablero cuando se coloque debajo de uno o dos tableros, y cuando sea debajo de 3 tableros podrá ser de 2 o 3 módulos. Las flechas horizontales se colocan debajo de las señales, como se muestran en las imágenes. Si la flecha horizontal se coloca debajo de un conjunto de dos señales contiguas en el sentido, la base del tablero será el doble de la longitud de los tableros utilizados. En ambos casos las flechas estarán centradas en los tableros, excepto cuando la flecha se complemente con una leyenda, en cuyo caso se colocará arriba del texto. El tamaño de los tableros adicionales depende de las dimensiones del tablero y del número de renglones de texto o flecha horizontal se requerirá, como se indica en la siguiente tabla, que es dimensiones de tableros adicionales de las señales turísticas y de servicio. Como podemos observar en la tabla, las dimensiones son dimensiones del tablero de la señal, y las dimensiones del tablero adicional en centímetros, con un tablero con un renglón de texto o una flecha horizontal, tablero con dos renglones de texto o un renglón de texto y una flecha horizontal. Para la separación y distribución de los elementos dentro de los tableros adicionales que se colocan bajo las señales turísticas y de servicios, se basan en las siguientes tablas. Una tabla de guía para distribución horizontal de letras en el tablero adicional para señales turísticas y de servicio, y en la tabla de guía para la distribución vertical de las letras del tablero adicional para señales turísticas y de servicio. Conjuntos modulares de señales. Cuando se integre un conjunto de señales turísticas y de servicio para indicar en forma simultánea varios servicios y sitios turísticos o recreativos ubicados en la misma zona, el conjunto podrá tener hasta 6 tableros como máximo. Al conjunto modular se le podrán añadir hasta 2 flechas complementarias o una flecha y el identificador del programa turístico. Si el conjunto no incluye flechas complementarias, se le podrán añadir a su parte inferior del tablero adicional que contenga una flecha horizontal, una leyenda o ambas. Como podemos observar en las imágenes, la figura de conjuntos modulares de señales se le puede poner la flecha encima o debajo. Y en el ejemplo del manejo de flechas en conjuntos modulares,
Los recuadros con flechas ya están designados. Los espacios en blanco serían las señales turísticas por asignar. Y en la siguiente figura de ejemplo de manejo de tableros adicionales en conjuntos modulares, los recuadros blancos están destinados para las señalizaciones turísticas, y los recuadros debajo para las flechas y o leyendas. Tamaño de los tableros. Los tableros de señales turísticas y de servicio tienen diferentes dimensiones, según se indican en las siguientes tablas, dependiendo del tipo de carretera o vialidad urbana en que se encuentren. Las dimensiones de los radios de los tableros del radio exterior e inferior del filete, del ancho del marco y del filete para las señales turísticas y de servicio se muestran en las siguientes tablas. Como podemos observar, las tablas se basan en las características de los tableros de las señales turísticas y de servicio y las dimensiones de los tableros de las señales turísticas y de servicio.